Mi nombre es Luis Espinosa y soy el director de la Oficina de Evangelización y Catequesis. Para este episodio quisiera empezar para decir que anteriormente hablé sobre la Eucaristía. Y para poder prepararnos para recibir la Eucaristía, comenté que es necesario y que la iglesia pide que vayamos a la confesión. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar más sobre este sacramento, que el nombre del sacramento es el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Entonces, este sacramento, la penitencia y la reconciliación. ¿Por qué se llama así? Porque en realidad, cuando hablamos del sacramento, hablamos de qué es lo que hacemos, pero también qué es lo que recibimos. Entonces, hablamos sobre cuáles son algunos de esos nombres de ese sacramento. Se puede decir que ese es el sacramento del perdón, el sacramento de la misericordia, el sacramento de la reconciliación, la confesión, porque son cosas que nos pasa cuando nosotros acudimos a ese sacramento, este regalo de Dios que nos perdona. Pero antes de seguir, yo creo que es muy importante que sepamos cuáles son esas citas bíblicas que nosotros como católicos debemos saber, como cristianos. Y 2 lugares donde Jesús les comparta con los apóstoles y nos comparta con nosotros que Él les está dando la autoridad a los apóstoles, a los discípulos y en el día de hoy a los sacerdotes. Porque los sacerdotes son los ministros de este sacramento del perdón, de la misericordia. Entonces la primera cita bíblica es del Evangelio de San Mateo. Si vemos el capítulo 16, si vemos que es dentro del contexto de la confesión de San Pedro, la confesión que San Pedro hace, porque la pregunta de Jesús es, ¿quién dice la gente que soy yo? Luego la pregunta es a los mismos apóstoles, ¿quién dicen ustedes quién soy yo? Y Pedro es el quien responde a la pregunta. Pedro responde que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Bueno, si vemos los versículos 18 a 19, nos damos cuenta que Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces el cambio de nombre de Pedro primero. Antes se conocía como Simón. Y que al cambiar el nombre, toma un nuevo oficio. Sabemos que esa es parte de la primicia de San Pedro como el primer papa. La primicia del papa. Pero también aquí sigue diciendo, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, desde este evangelio sabemos que Cristo, Jesús, les da la autoridad y el poder de perdonar pecados, de restaurar nuestra relación con Dios y con los demás. Entonces, esa es la primera cita bíblica que es sumamente importante que nosotros sepamos. Mateo capítulo 16, versículos 18-19. Otra cita bíblica que es muy importante que sepamos es del Evangelio de San Juan, capítulo 20. En el capítulo 20 de San Juan, sabemos que después de que muere Jesús y resucita, los apóstoles tienen miedo. Tienen tanto miedo que se encierran en un cuarto junto con María, la madre, nuestra madre. Y cuando están reunidos, Jesús se les aparece. Y Jesús sabe lo que está en sus corazones. Sabe que tienen
y tienen miedo, pero también no saben qué hacer. Entonces, la frase o las palabras que Jesús les da como consuelo es paz. La paz esté con ustedes. Él sabe lo que sienten. Él sabe lo que está en el corazón de ellos. Pero después de decirles, la paz esté con ustedes, Jesús mismo les recuerda lo que había dicho anteriormente. Y Jesús en los versículos 22 al 23 les dice esto: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se les perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Entonces, de nuevo, si no lo escuchamos la primera vez, si no lo entendieron la primera vez, de nuevo Jesús les dice, ustedes tienen el poder de perdonar, de desatar los pecados en el cielo y en la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad nosotros sabemos que la confesión, ese sacramento de penitencia y reconciliación, es concretamente uno de los sacramentos que Jesús le da a su iglesia y que a través de ese sacramento nosotros recibimos el perdón de Dios, la misericordia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros sabemos que tenemos el sacramento del bautismo, que el sacramento del bautismo nos perdona el pecado original y el pecado personal cometido. Pero también sabemos que el bautismo no se puede repetir, que es el sacramento que recibimos solamente una vez. Y que Jesús, que Dios ya tenía en mente, ese gran regalo de este sacramento. Porque sabía que nosotros, por culpa del pecado original, por culpa de la concupiscencia, que significa que nosotros tenemos esta inclinación a pecar, que íbamos a ser dañados por el pecado, que teníamos que acudir a otro sacramento. Y ese sacramento es este sacramento de la penitencia y de la reconciliación, que nosotros sabemos que lo podemos recibir tantas veces que sean necesarias. Que el bautismo es la primera vez que recibimos el perdón de Dios, pero que después debemos acudir a este sacramento para seguir recibiendo el perdón, para poder seguir recibiendo la misericordia de Dios. Entonces, en el Catecismo de la Iglesia Católica se encierran en los párrafos 1422 hasta el 1498 sobre cuáles son las enseñanzas de la Iglesia sobre este sacramento. Quería tomar nomás un poquito de tiempo para ver el párrafo 1422, porque creo que esto nos da a entender para qué es este sacramento. Dice, los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que ofendieron en sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Entonces está dentro del contexto de la iglesia para ayudarnos a apoyarnos, porque en realidad ese sacramento debe ayudarnos para una conversión permanente. Una conversión que sigue a través de los años, que sigue después desde nuestro bautismo, que esa conversión de dejar el viejo ser y ser un nuevo ser. De poder saber que nosotros a veces vamos a cometer un pecado. No vamos a amar a Dios ni al prójimo. Que esa es otra oportunidad que Dios nos da para poder acercarnos a Él y a los demás. Pero sabemos que el pecado nos separa.
nos separa de los demás. Al pecar, se construye, por decir, una barrera, que en realidad es lo que pasó con Adán y Eva en el principio, en el Génesis. Cuando leemos sobre la caída del hombre, cuando leímos sobre que Adán y Eva no confiaron en Dios, se dejaron engañar y pensaron que tenían que ser autosuficientes, que no iban a poder depender en Dios, que es en realidad lo que experimentamos el día de hoy. Pensamos que somos autosuficientes, que lo podemos todo, y a veces no hacemos el bien, no amamos. Y esas son las cosas que nos separan de los demás. Bueno, otra cosa que quería compartir con ustedes es sobre lo que son los cánones del derecho canónico. En el 987 al 991 nos indica esos cánones sobre qué es las cosas que debemos de tener nosotros como penitentes. Entonces nos vamos a enfocar solamente en dos de los cánones. 987 dice lo siguiente: para recibir el saludable remedio del sacramento de la penitencia, el fiel ha de estar de tal manera dispuesto que, rechazando los pecados cometidos y teniendo propósito de enmienda, se convierta a Dios. Entonces nosotros, penitentes, debemos de prepararnos para disponernos para poder recibir la gracia de Dios a través de ese sacramento. Pero que también parte de esa preparación debe de incluir lo que decimos el examen de conciencia. Entonces, el examen de conciencia que por nosotros, por lo general, hemos usado los 10 mandamientos como un ejemplo de cómo tomar tiempo para reflejar y pensar en cuáles momentos he faltado, en cuáles momentos he decidido no amar a Dios y mucho menos a mi prójimo. ¿Cuáles son esas veces que tal vez mis acciones no han estado de acuerdo a lo que la iglesia cree, lo que la iglesia me pide? Entonces, el examen de conciencia, 10 mandamientos, que es una de las maneras que podemos hacer el examen. Pero que también tenemos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que fueran dadas por Jesús mismo, que nos ayuda para poder entender cómo podemos cumplir con el mandato de amar. Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, les doy como un trabajo, tareas, es buscar las bienaventuranzas. Ver cuáles son los momentos donde podemos decir, donde no he decidido hacer el bien. En vez de hacerlo, no hago nada. Entonces, las bienaventuranzas con los 10 mandamientos son fórmulas o medios que podemos hacer este examen de ver cuáles son esos momentos que no he alcanzado a ser o ser bueno, un buen cristiano como Dios nos pide. Lo último que quería compartir con ustedes es sobre lo que pasó en el 2013. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos, después de la asamblea de otoño que tuvieron en noviembre del 2012, decidieron y aprobaron una exhortación pastoral en la cual nos recordaron a nosotros, todos los de Estados Unidos, de que teníamos ese sacramento, el sacramento de la penitencia y la reconciliación, como uno de los sacramentos, y qué es el propósito, qué es el fin de ese sacramento, y cómo acudir. Entonces, por un lado, en esta publicación que se hizo,
se escribió lo que era la exhortación pastoral, pero al lado opuesto, que nos incluyó el proceso, el procedimiento, cómo acudir y cómo pasar por el rito de penitencia. Por ese rito que antes conocíamos con los 4 pasos, que antes lo conocíamos como con la confesión, la penitencia, el acto de contrición y la reparación. ¿Cómo íbamos a cambiar y ser mejores? Bueno, a través de esta exhortación pastoral que ellos publicaron y nombraron el regalo de Dios del pecado, el regalo de Dios del perdón, ellos enumeraron 9 pasos para poder ayudarnos a entender mejor este sacramento. 9 pasos. Que el primero ya lo había mencionado, que es la preparación. ¿Qué hacemos antes de empezar con el rito de penitencia? Antes de llegar al confesionario. La preparación primero. Segundo, el saludo. Que al entrar debe haber ese saludo entre el sacerdote y el penitente. Que segundo, es la señal de la cruz. Luego seguimos con la confesión, donde decimos los pecados. Quinto, la penitencia que nos da el sacerdote. Sexto, nosotros debemos de hacer un acto de contrición, que por lo general nosotros aprendimos desde que éramos niños cuando hicimos la preparación sacramental de este sacramento. Séptimo, la absolución que recibimos del sacerdote, esas palabras que nos perdonan. Octavo, una alabanza, y noveno, que es la despedida. Bueno, eso fue en el 2013 que los obispos de Estados Unidos publicaron esta exhortación pastoral. Y los obispos pensaron que era tan importante seguir platicando de esto, de este gran regalo de Dios, del perdón, de seguir hablando qué tan importante es este sacramento para nosotros en el día de hoy, que en el 2014, para el domingo catequético, ellos nos dieron como el tema para el enfoque de todo el año, iba a ser sobre esto, sobre el mismo sacramento, que en el tema pusieron como enseñando sobre el regalo del perdón de Dios. Que nosotros en la catequesis íbamos a seguir hablando y recordándoles a todos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, qué tan importante es hablar sobre ese sacramento de sanación. Ese sacramento que nos restaura nuestra relación con Dios y con los demás. Que otro de los nombres es el sacramento de la misericordia, el sacramento del perdón. ¿Por qué es lo que es? El sacramento de penitencia y reconciliación es la forma que nosotros podemos saber que podemos ser perdonados por Dios a través de su iglesia, a través de las palabras, de las manos del sacerdote. Que el sacerdote en ese sacramento no es Él, sino que Cristo mismo que nos perdona. Que Cristo usa las manos, la voz del sacerdote para continuamente ofrecernos este perdón que nosotros necesitamos. Como dije, nosotros debemos acudir al sacramento lo más pronto posible, lo más frecuente posible. Sí, la iglesia pide que por lo menos acudimos al sacramento una vez al año. Pero ¿qué es la realidad? Nosotros a veces vamos a cometer pecado mortal. Y por eso es importante ver o ir lo más pronto posible. Me recuerdo de que hace varios años el Papa Francisco en Roma, él estaba preparándose con varios sacerdotes, con los cardenales, para poder tener una liturgia penitencial, donde varios sacerdotes y obispos iban a estar confesando a los feligreses. Y Papa Francisco hizo algo que
en ese momento fue muy diferente, pero que él reconoció que tenía que ir primero, él tenía que acudir al sacramento primero para confesar los pecados y luego para poder después poder perdonar a los que iban a venir a acudir al sacramento. Entonces, Papa Francisco nos demostró la gran importancia que es acudir a este sacramento. Entonces nosotros, siguiendo adelante, siguiendo en el futuro, que debemos acudir lo más frecuente posible. Si yo cometo pecado mortal, yo sé que necesito ir a la confesión. Que yo les digo por gran parte, a veces es bueno ir cada 2 semanas o cada mes, pero no esperar el año, no esperar que llegue Pascua para poder recibir la comunión, no. Hay que acudir al sacramento, porque es la manera práctica, la manera de que Cristo mismo dio ese poder de perdonar los pecados a través del sacerdote, a través de este sacramento de la penitencia y la reconciliación.